quisiéramos iniciar ya con el estudio que estamos desarrollando con la ayuda del Señor. Estamos en Romanos capítulo 1, versículos 18 y siguientes. Ahí estamos leyendo, estamos meditando. Ha habido algunas preguntas también que nos han llevado a pensar y a indagar en la palabra del Señor. Quisiera ir directamente ya a la palabra de Dios. Los invito a que vayamos a Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25, aunque vamos a estudiar desde el 21, versículos 21 al 25, pero es bueno leer la porción desde el versículo 18 para entender también de lo que está hablando el autor. Entonces los invito, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta ahí por lo pronto con la lectura, y estamos mirando esa porción de la palabra de Dios. Estamos estamos introduciéndonos acerca de lo que Pablo quiere hablar, y es acerca precisamente el Evangelio, la doctrina del Evangelio, la doctrina de la salvación, cómo lo había puesto de presente el Evangelio ahí en los versículos 16, 17, pero también a partir del versículo 18, él pone de presente una cosa, y es la condición humana, la condición universal del pecado, pero ciertamente él va a hablar en primera medida a los gentiles que dicen que no conocen a Dios. A estos gentiles va a hablar en primer lugar, y va a tratar con algo tremendamente desagradable para la persona de Dios, y es la idolatría. La idolatría parece que no fuera de tanta gravedad, pero para Dios es algo extremadamente grave. La idolatría los gentiles, en los que no conocen a Dios, se revela en primera medida, ¿no? Se muestra como el hombre se desvía de Dios. Habíamos visto también entonces en el versículo 18 cómo el Señor está airado precisamente contra el pecado que se vuelve visible en primera medida con la idolatría, esa ira santa de Dios que es proporcional al pecado del hombre, no es una ira descontrolada como puede ser la ira humana, que reaccionamos descontroladamente y desproporcionalmente. No, el Señor en sus atributos, en su personalidad santa, reacciona precisamente de una manera correcta y proporcional frente al pecado. Versículo 19 nos decía que es evidente que Dios se ha revelado a los hombres, incluso a los gentiles, como se había revelado, y en el versículo 20
habíamos visto esa revelación por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, por medio del universo, por medio de verse a usted mismo en su persona, puede llegar a la conclusión razonable de que usted fue creado por un ser superior, por un creador todopoderoso. Así que ahí está diciendo, ¿no?, que los hombres pueden entender a Dios por medio de la creación, de modo que ningún hombre, ningún gentil tiene excusa para no llegar al conocimiento de Dios. Pero hasta ahí nomás hablo porque nos interesa escuchar los comentarios, la participación de los demás hermanos. Quisiéramos ir viendo a partir de, tomando como punto de partida el versículo 20 y seguir al 21 y siguientes. Así que, hermanos, queda abierta la, la discusión para que podamos participar. Le rogamos entonces que el hermano que desee hablar, por favor, pues levante la mano a través de la figura que hay en la parte inferior de su dispositivo, escriba el chat o también active su cámara y alce la mano, ¿cierto? Para irles dando la palabra a cada uno. Entonces, bueno, le doy la palabra a mi hermano Luis Emilio para que vayamos avanzando ya desde el versículo 20 y vayamos siguiendo en el estudio. Así que mi hermano Luis Emilio puede activar el micrófono. Yo le doy la palabra para que haga su intervención, lo que usted nos quiera comentar acerca de estos pasajes. Muchas gracias, mi querido hermano. Y bueno, mencionando allí el versículo 19, que dice, porque lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Decíamos la vez pasada que el hombre en su ser interno, en su naturaleza, sabe, tiene el conocimiento de Dios. No tiene excusas. Ahora, más adelante nos dice en el 21 de que Dios se ha dado a conocer los aspectos, las perfecciones invisibles de Él, dos, su eterno poder y divinidad, se han hecho claramente visibles. ¿Cómo? Y desde la creación del mundo, por medio de la creación. Así que a aquella persona que nunca ha escuchado el Evangelio, por cualquier razón, por ubicación que sabemos nosotros, pero tiene y sabe que hay un Dios creador del universo. Un Dios que nos creó a nosotros a imagen y semejanza suya. Eso lo sabe. Dios se ha revelado. Y la última es bien importante tener en cuenta del verso 20. De modo que no tienen excusa. Hablando Dios mismo. El hombre no tiene excusas para decir, no, es que Dios no se ha revelado. Dios no se ha manifestado de ninguna manera. No conocemos su existencia. No conocemos a un Dios poderoso. Así que la pregunta aquí es, ¿será que el hombre, después de que Dios se ha revelado a través de la creación, será que el hombre conociendo que Dios se ha revelado en esos dos aspectos, escoger para hallarse el camino para, para adorar a las criaturas? ¿Es esto opcional? El hombre puede darse la libertad de glorificar a Dios o honrar a las criaturas. Pues no, de ninguna manera. El problema, el hombre decidió no glorificar a Dios, como dice en el verso 21, ni darle gracias. Esa fue una decisión del hombre. Pero el hombre fue creado para glorificar a Dios. ¿Qué significa glorificar? Es honrar a Dios, darle el honor debido. El peor acto de la humanidad es no darle la gloria a Dios.
El peor acto que comete la humanidad es no glorificar a su Creador. El hombre decidió desechar a Dios y adorar a la creación, adorar a las criaturas. Ahí comenzó la desgracia, este mundo, ¿no? Entonces, vemos vez tras vez la invitación para glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa exaltarle, reconocerle como supremo y digno de todo honor, reconocer sus atributos divinos y obviamente también esta gloria que conocemos del Señor, que conocemos de nuestro Dios, también debemos enseñarla a otros. Nosotros cuando alabamos al Señor pues no añadimos nada. ¿Qué vamos a añadir a un Dios tan grande y poderoso y vivo? Pero alabamos, exaltamos sus perfecciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos deja asombrados a nosotros los creyentes? Una perfección, lo que Él es en su esencia, en su amor. Alabamos su amor, un amor tan grande, tan inmenso. Alabamos su gracia, su misericordia, su poder. Para eso fuimos creados, para glorificarle. Le glorificamos alabando su gloria. Aquí en Salmo 29, Salmo 29, mis queridos hermanos, dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. El salmista, en una invitación a alabar a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, verso 31, un versículo tan conocido entre nosotros. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin. El hombre fue creado entonces para glorificar a Dios. En Apocalipsis 4 me encanta ese versículo. Apocalipsis 4, versículo 11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los ancianos se postran. En el verso 10, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo lo que leímos. Entonces vemos aquí la alabanza a nuestro Dios. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Así como vemos a los ancianos, que son tipo de la iglesia, postrados y alabando al Señor, aquí también vemos en Romanos capítulo 15 y versículos 5 y 6, vemos lo siguiente. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso que judíos
israelitas, hebreos, salvos, convertidos a Cristo, gentiles, paganos como nosotros, salvos por la gracia de Dios, unánimes, en un mismo sentir, como un solo pueblo, la iglesia, alabando, adorando a Dios. Sí, mis hermanos, el énfasis quería hacerlo en esa parte tan importante de glorificar a Dios y darle gracias, porque todo lo recibimos del Señor. La vida es un regalo de Él. La vida física, la vida espiritual es un regalo de Dios. El agua, el aire, los alimentos, la lluvia, el sol, todo viene de parte de Dios. ¿Cómo no hemos de glorificar a Dios y cómo no hemos de darle gracias a nosotros? Pero el hombre en su terquedad, en su necedad, no quiso glorificar a Dios, ni darle gracias tampoco. Estando colmados de sus bendiciones, estando viviendo prestados. Sin embargo, el hombre se niega a glorificar y darle gracias a Dios. Eso que se llama, mis hermanos, orgullo. El orgullo es mal consejero, es un problema, causa de la desgracia del hombre, el orgullo. Hasta aquí, mis hermanos. Mi hermano Luis Emilio, muchas gracias por su aporte. Me deja pensando en cierta manera, como habíamos dicho, tal vez que pasaba, ¿no? Frente a esas tribus aisladas, ¿no? De la civilización donde no ha llegado el Evangelio. Resulta que la creación que da testimonio de Dios es como que sin palabras hiciera una invitación a los hombres. ¿A qué? A conocer a Dios, a hacer lo que va a hablar en el versículo 21, como ya lo mencionaba nuestro hermano Luis Emilio. Pero la creación es una invitación a los hombres a acercarse a Dios, a conocer a Dios. Por eso dice, no tienen excusa. No, los indígenas, los aborígenes, los gentiles no tienen excusa para no conocer a Dios. Ahora, si ellos reaccionan positivamente, decíamos que el Señor en su misericordia ciertamente les va a enviar un mensajero, alguien que les predique el Evangelio del Señor Jesucristo para que sean salvos. Pero esas tribus también pueden escoger, a pesar de lo evidente que es la creación, no conocer a Dios. Como dice el hermano Luis Emilio en su orgullo, decir pues no queremos conocer a Dios, no queremos acercarnos a Dios a pesar de que es evidente de que hay un creador de todas las cosas que vemos, de nosotros mismos. No queremos por el propio orgullo, como decía nuestro hermano. Y entonces dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí está, ¿no? La respuesta que se da en muchas oportunidades, tristemente, por comunidades indígenas, por grupos, por los gentiles en general. Habiendo visto las evidencias de Dios en la creación, no han querido honrarle y darle la gloria de vida al Creador de todas las cosas, ni darle gracias. Qué tremendo, la ingratitud es un mal tremendo, ¿cierto? Y ahí lo vemos como el Señor pone de presente la ingratitud. El Señor nos hizo a nosotros, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo. Y aún así, el ser humano, el gentil, no quiere reconocer que hay un Creador, no quiere darle las gracias. Qué triste. Y asimismo hay unas consecuencias de no glorificar a Dios y no darle gracias. En el mismo versículo 21 usted puede ver las consecuencias de no querer conocer a Dios, no querer honrarle, no ser agradecidos. Vieron también había levantado la mano el hermano Mauricio Cadena, a quien le doy la palabra, hermano Mauricio. Usted tiene el micrófono, entonces puede activar el micrófono.
Muchas gracias, mi hermano Jimmy. Estaba pensando en este versículo 21 que ya lo expuso nuestro hermano Luis Emilio y me lleva a pensar en el fin del versículo 20, de modo que no tienen excusa. No hay ningún pretexto, no hay ninguna razón válida delante de Dios para que el hombre o la mujer, la humanidad entera puedan decir, Dios no existe. El, el versículo 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La expresión habiendo conocido a Dios me lleva a pensar, mis hermanos, en el huerto del Edén, donde Dios plantó a la primera pareja humana. Adán conociendo a Dios perfectamente, Adán teniendo comunión con Dios, sabiendo quién es Dios y sabiendo qué quería Dios que él haga, él tenía comunión plena con Dios. Ellos hablaban, Dios le hablaba a Adán, Dios caminaba con Adán, Adán hacía y obedecía lo que Dios le mandaba. Había una gloria de Adán hacia Dios, pero llegó el desenlace fatal cuando ellos quisieron hacer su propia voluntad. Allí no le glorificaron a Dios. Conociendo a Dios, no le glorificaron a Dios. Hay otro caso también, el caso de Caín después de la caída de la primera pareja humana, cuando Abel lleva la ofrenda y Caín lleva su ofrenda. Dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y Caín se enardeció, se llenó de ira y mató a su hermano luego de eso. Allí no le glorificó a Dios. Miramos más casos se me quedan los casos de Faraón, se me quedan los casos de Nabucodonosor, se me quedan muchos casos del Antiguo Testamento, pero yendo al Nuevo Testamento, conociendo a Dios, miramos al sumo sacerdote, Caifás, conociendo a Dios, pero rechazando al Hijo de Dios. Allí no le glorificó a Dios. Miramos otro ejemplo en Saulo de Tarso. Y vamos a Romanos capítulo 10, perdón, a Hechos capítulo 22. Si me acompañan, hermanos, Hechos capítulo 22, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, desde el versículo 1 para entenderlo. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también, a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Me llama la atención, mis hermanos, lo que dice el apóstol Pablo antes, Saulo de Tarso, celoso de Dios, pero no conforme a la voluntad de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 2. Romanos capítulo 10, versículo
2. Desde el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero me llama la atención que dice también, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y es que el, en el versículo 1, volviendo allí, en el capítulo 1, perdón, de Romanos, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, el hombre y la mujer conocen a Dios, pero como decía el hermano, su egoísmo, su altivez, su orgullo, no le permite acercarse a Dios. Ellos conocen a Dios. Si no recordemos nuestra vida pasada, hermanos, sabíamos que existía Dios, sabíamos que había un Dios, pero no conocíamos a Dios, ni tampoco nos sujetábamos a Dios. El apóstol Pablo dice que él asolaba la iglesia. Él arrastraba a hombres y mujeres y él los entregaba en la cárcel. El capítulo 9, versículo 1 dice que él respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pero también dice que él lo hacía por ignorancia, desconociendo totalmente a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Quiero pensar, mis queridos amigos, en aquellos que aún creen conocer a Dios, pero están lejos de Dios, que piensan acercarse a Dios aún sin hacer la paz con Dios. Piensan que ellos tienen el favor de Dios, pero aún sin recibir el favor de Dios. Ellos piensan, ellos creen, pero nada de eso es verdad delante de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahora como creyentes, nosotros le glorificamos a Dios. Como creyentes, ahora tenemos todas las razones para darle gracias. Y aún en la calamidad le podemos dar gracias. Me acuerdo cuando mi madre murió hace unos años atrás, cómo las personas me quedaban mirando, amigos, conocidos y aún familiares me quedaban mirando. ¿Cómo puede Mauricio darle gracias a Dios por la muerte de su mamá? ¿Cómo puede estar alegre mientras los demás familiares están tristes, están agobiados, bueno, están mal por la muerte de la mamá? ¿Cómo Mauricio está tan tranquilo y tan sereno? ¿Por qué? Porque en todo aspecto el Señor merece que le demos gracias, y aún el Señor desea que le glorifiquemos y que le demos gracias a Él. Mi hermano Luis Emilio decía sobre el glorificar al Señor, honrar a Dios, darle el honor debido, y eso es lo que nosotros hacemos como creyentes, honrar a nuestro Dios, al que tuvo misericordia de nosotros y nos envió aquel Salvador tan grande, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ahora podemos glorificar a Dios según su voluntad, según lo que a Él le parece correcto, no según nuestra propia justicia, sino según la justicia de Dios. Hasta allí, mi hermano. Muchísimas gracias, mi hermano Mauricio, y me deja pensando, mi hermano Mauricio, respecto de una aplicación que podríamos hacer del versículo. Me pone a pensar, pues, Romanos 1:21, a pesar de que está hablando
a pesar de las evidencias, no deciden reconocer a Dios y no deciden acercarse a Él. Pienso en los creyentes, pensamos en los creyentes que hemos conocido a Dios, o más bien que somos conocidos por Dios, ¿no? Que Él nos conoció y nos llamó. Hemos llegado por gracia al conocimiento del Salvador. Entonces ese versículo 21, por aplicación, pienso que nos habla del propósito. Nosotros, apreciados hermanos, fuimos creados con un propósito, respecto de lo que hablaba el hermano Mauricio ahí en Génesis. Tuvimos una creación física, cada uno de nosotros, ciertamente a través de nuestros padres, pero fue Dios quien nos creó y nos dio una vida física, nos dio una mente, nos dio un cuerpo. ¿Para qué? Para que hagamos lo que nos pareciera a nosotros, para que lleváramos una vida moral como nosotros quisiéramos. No, el propósito por el cual nacimos nosotros en este mundo y fuimos criados y tenemos la vida a esta hora, el propósito es glorificar al Dios creador del universo, honrarle, y también dice darle gracias. Como decía mi hermano Luis Emil, mi hermano Mauricio, el creyente tiene todas las razones. En primer lugar, porque Dios nos creó físicamente, pero también tenemos una segunda creación. ¿Cómo así? Dirá usted. Dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos creados espiritualmente por medio de nuestro Señor Jesucristo, precisamente para glorificarle y para darle gracias, que por medio de su Hijo nosotros fuimos salvos de la condenación, salvos del infierno. Qué motivo tan grande. El Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa. ¿Cómo no darle nosotros todas las gracias a Él por la redención? Dice también la palabra que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que las buenas obras que ahora hagamos de ahora en adelante siendo creyentes son una forma de glorificarle y de darle gracias a nuestro Dios. Solamente antes de darle la palabra al hermano que alzó la mano, quiero dejarle en su mente también este versículo bonito que nos habla del propósito por el cual fuimos creados. Isaías 43, 7. Isaías capítulo 43, versículo 7 dice el Señor a través del profeta hablando a su pueblo, dice Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Tenemos un propósito, hermanos, creados para glorificar a quien nos formó y nos hizo. Nos hizo físicamente, pero también espiritualmente a través de la persona del Señor Jesucristo. Somos nuevas criaturas para honrar, glorificar a nuestro Dios, como ciertamente un hermano lo dijo. Todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar a nuestro Dios, como dice el versículo. Y ahora sí ya le doy la palabra a mi hermano Álvaro Ramos, que ha escrito en el chat. Mi hermano Álvaro, tiene usted la palabra para que active el micrófono. Gracias. Muchas gracias, hermano. Una intervención muy pequeña, reflexionando sobre el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Me gustaría que analizáramos un poquito. Dios le ha dado al hombre la capacidad de pensar, de razonar, y Dios nos ha dado a los seres humanos el título de científicos, a los que han intentado por sus medios, por su conocimiento, intentar descifrar la obra maravillosa de nuestro Dios, de la naturaleza, la evolución del hombre. Para los científicos, pues nosotros somos producto de una evolución, es decir, mi mamá es chita y mi papá es King Kong, es decir, venimos del mono. Esa es la teoría que dicen ellos. Pero la Biblia es clara porque nos muestra claramente cómo
Dios se manifestó desde un principio como nuestro Dios, Adán, es decir, nosotros al conocimiento de Dios llegamos a través de la palabra, pero Dios se ha manifestado con Dios, el creador del universo. Entonces, dicen los científicos, no, el hombre fue, pasamos de ser monos, pasamos por X etapas de la vida, al mirar la naturaleza, entonces es como si el hombre hubiera ido evolucionando para después volverse monoteísta y decir, no, realmente ese es nuestro patrón de vida. Entonces Él, nuestro Dios, se ha manifestado, inclusive dejándonos este maravilloso libro que son sus escrituras, para que lo conozcamos a Él. Y entonces es tan maravillosa su palabra, es tan maravillosa la creación, que es indiscutible que hay un Dios poderoso, porque se ve tanta perfección en la naturaleza, es que ese Dios se ha manifestado en su creación, con ese libro que es la creación. Y ese libro es tan maravilloso de la creación que hasta el más ignorante lo puede leer, puede darse cuenta, inclusive en el mismo ser humano, hermano, las facultades que Dios nos ha dado. Es increíble cómo ha puesto su obra maravillosa en nosotros, es decir, nosotros sí, pero desafortunadamente nosotros tenemos una característica y es de tener un corazón necio, y eso me habla de testarudez, como no era yo antes, cuando me compartían del Evangelio, yo totalmente testarudo. Para mí era absurdo, era imposible pensar que existiese un Dios todopoderoso que creara las cosas, porque yo creía, como estos científicos, a mí tienen que demostrármelo científicamente. Pero hay una característica, como nosotros no podemos entrar a explicar la creación como Dios, porque nosotros somos criaturas, nosotros no somos creadores, somos criaturas que estamos sometidas a nuestro creador. Pero el pecado, ese sí nos volvió testarudos, el pecado endureció nuestro corazón. Por eso es que el pecado ciega al hombre de la posibilidad de ver a Dios glorificado y de ver a Jesucristo como el Hijo de Dios que vino al mundo a glorificar al Padre. Entonces, toda esa serie de situaciones es el pecado el que creó en nosotros esa barrera. Pero ¿qué pasa cuando el hombre le entrega su vida al Señor Jesucristo? El hombre se arrepiente, aparece esa obra milagrosa donde usted se le quita un velo de sus ojos y puede ver en la creación al Dios Todopoderoso. Y sí puede dar gracias. Claro, dice, era ciego, estaba muerto, volvía a la vida, lógicamente. El hombre en sus delitos y pecados está muerto. Necesita la vida que Cristo Jesús la da. Nosotros somos afortunados, hermanos, privilegiados, que ya no necesitamos para alabar a nuestro Dios tener un muñeco, una figura hecha por hombre. Nosotros vamos directamente al Todopoderoso. No lo podemos ver al Todopoderoso. Si lo miraríamos al Todopoderoso, moriríamos inmediatamente. Pero lo vemos en su creación. Entonces, eso yo a este hombre testarudo que somos nosotros, y cuando usted comparte el Evangelio, cuando usted habla a la persona que espiritualmente está muerta, hablarle de Dios y de su creación es una cosa absurda. A un científico no le entra en la cabeza que pueda haber un Dios creador, pero ese científico no puede explicar la creación de Dios. Tienen que jugar que se llaman las suposiciones. Se supone que el Big Bang, por ejemplo, se supone que hubo una explosión y que aparecieron las flores, los animales. Eso es absurdo. Debe haber un creador, hay un creador, y nosotros conocemos a nuestro creador a través de las escrituras. De ahí que hay una culpabilidad de parte del hombre, hay una culpabilidad porque Dios se ha manifestado en nuestra vida. Lo vemos humanamente, por ejemplo, en dedicación, en amor, en su cuidado. Son tantas cosas, hermano, realmente que donde
Cristo y Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Por eso considero que somos un grupo privilegiado, ¿no? Y de ahí que todo creyente, que muchos realmente lleguen al conocimiento de los verdaderos nuestros Jesús. Mi hermano Alvarito, muchísimas gracias por su intervención, porque nos permite seguir pensando, meditando en el versículo 21. En el versículo 21, entonces, aquellos no gentiles que habiendo visto las evidencias grandísimas de la existencia de Dios, han decidido no acercarse, no conocer a Dios, no glorificarle y no darle gracias. Trae sus consecuencias, ¿no? Dice, se envanecieron en sus razonamientos. Empieza el hombre que no quiere reconocer a Dios, empieza a tomar razonamientos filosóficos y de otras disciplinas, tratando de ser sabio en su propia sabiduría, en sus propios razonamientos, pero dice que al buscar en los propios razonamientos humanos hay necedad y hay una consecuencia. Esos pecados, ese pecado de no buscar a Dios, no conocer a Dios, no reconocerle y no glorificarle, trae como consecuencia un corazón oscurecido, un corazón en tinieblas, un corazón orgulloso que por su mismo orgullo se endurece aún más. Y yo quisiera verlo esto a través de la palabra de Dios con un ejemplo que en el cual estaba meditando, ¿no? Y está en Éxodo capítulo 7, versículo 3. Éxodo 7, versículo 3. Y en el contexto está hablando el Señor, hablando a Moisés para que hable con Faraón y Faraón deje ir a su pueblo, deje ser libre a su pueblo. ¿Para qué? Para que le glorifiquen en el desierto, para que le sirvan, para que le den gracias, ¿no? Para que sean de gloria para el Señor. Y ahí Éxodo 7 podemos leer versículo 2, desde el versículo 2 dice el Señor, tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y en el versículo 7 del mismo Éxodo 7, el versículo 13 de Éxodo 7 dice, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Esto para notar lo siguiente, que guarda un peligro gravísimo el no querer acercarnos a Dios, aun cuando hemos visto, digamos, las palabras en silencio de la creación que nos animan, que nos exhortan a acercarnos a conocer a Dios, y nosotros es como si cerráramos los ojos y tapáramos nuestros oídos, no quisiéramos escuchar ni ver a la creación. Entonces hay un peligro de no querer acercarnos a Dios, y es que el corazón se entenebrece, el corazón queda en penumbras, en sombras, el corazón se endurece, terrible, como este faraón. Él no quiso conocer ni acercarse a Dios, pero tampoco quiso dejar ir en libertad al pueblo de Dios. Ni él quiso acercarse a Dios, ni quería que otros se acerquen a Dios. Pero por la dureza del corazón de Faraón, Dios le endureció más ese corazón para que luego el Señor pudiera manifestar su gloria como enviando las plagas a Egipto, pudiera ser glorificado, pudiera ser honrado. Pero qué peligro es no acercarnos a Dios. El corazón orgulloso se endurece. A ese corazón endurecido se va endureciendo cada vez más y es más difícil que pueda llegar al Evangelio. Terrible esto. Y por eso en esta noche, como han hablado los hermanos, si hay alguno que aún no ha conocido de Cristo, que aún no ha conocido del mensaje
de la salvación. Le rogamos que proceda al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios y no procede al arrepentimiento ni a la fe en el Señor Jesucristo, su corazón se va endureciendo cada vez más y cada vez es más difícil arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Por eso, si hoy que ha escuchado la voz de Dios, proceda al arrepentimiento prontamente, crea en el Salvador, crea en el Señor Jesucristo. Le doy la palabra a mi hermano William Ceballos, que la ha pedido. Mi hermano William puede activar el micrófono. Listo, Jimmy, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿Sí me hermano. escuchan, no? Sí, señor, perfectamente. Bueno, vamos con el versículo, en el versículo 20 y 21 hay aspectos que hay que resaltar, como por ejemplo, estábamos hablando sobre la ira de Dios que se manifiesta a todo hombre. ¿A quiénes? A los que, a quienes que con injusticia detienen la verdad. Esos hombres son aquellos, como lo demuestra ya en el versículo 19, pues que manifiestan de la creación, todo eso. Y empieza en el versículo 20 a demostrar la forma como Dios se manifiesta a través de la creación, a manera de su poder, su deidad. Y dice que todas estas cosas para el hombre no hay excusa de saber que no existe un mecanismo adecuado para conocer a Dios. Pero Dios manifiesta una sola alternativa, creer en el Hijo, un solo camino, nuestro Señor Jesucristo, una sola verdad, el hombre consciente de su pecado. Pero ¿qué dice? Que esto no tiene excusa, o sea, ningún hombre puede decir ya a un final o a un futuro, no puede decir, es que a mí no me dijeron que debía creer en el Evangelio, a mí no me mostraron nunca que debía ser salvo. A mí nunca me dijeron que había un infierno y que yo me iba a condenar. O sea, para Dios no hay esas excusas. Pero, ¿qué hace el hombre? Por su corazón, por su necio corazón, él no glorifica a Dios ni da gracia. Podemos ver la sabiduría que Dios ha dejado en la naturaleza, la sabiduría completa en ella. Podemos ver estaciones claras, a pesar de que, como dicen, ahora está de moda el calentamiento global. Podemos decir, como dicen ahora, la sabiduría de la naturaleza en cuanto a estaciones, saber que el mar no se va, no se sale de su borde, el cuidado de Dios, saber que los peces tienen sus límites, el saber que las aves del cielo, por qué no se caen si son cuerpos, cómo vuelan, de saber que el hombre tiene razonamiento, el hombre puede expresar sus ideas, puede saber qué es el mal, qué es el bien, todo eso. ¿Y todo eso a qué conlleva? Que el hombre en su necio corazón no reconoce que hay un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque de tal manera dice esto, porque él piensa que su sabiduría es lo máximo. Por eso dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Conocido a Dios, no le glorificaron. De todas maneras, de todas formas, Dios se manifiesta en un cantar de los pájaros, de las aves, trinar, todo eso, Dios se manifiesta. Pero ¿qué hace el hombre? No le da gracias, sino que se envanece más. Y el fruto de ese envanecimiento, ¿a dónde lo lleva? A ser sabios, y Dios les dice necios. Profesando ser sabios, Dios les dice, se hicieron necios. ¿Necios por qué? Porque por más que el hombre quiera sacar teorías de evolución, quiera buscar formas de negar a Dios, Dios siempre va a estar en todo. Y ahí es donde dice Dios necio. ¿Y un necio qué es? Una persona que por más que le diga lo que debe hacer, no lo hace. Si le dice váyase para la izquierda, se va para la derecha, porque para él piensa que el lugar donde él va está bien. ¿Y qué dice? Profesando ser sabios, se hicieron necios, y aquí viene el resultado del egoísmo. En vez de dar tributo al Creador, se forman, como decía el hermano Alvarito, se forman imágenes
¿Y desde dónde viene esa idolatría? Desde el Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece todo esto? En la torre de Babel y luego en el becerro que Israel fue creado. ¿Todo por qué? Por querer ser y hacer como Dios el hombre, sin justificar sus pecados, sin decirle a Dios que Él es lo máximo ante todo. Entonces ahí cambian ya la imagen de Dios por imágenes creadas por hombre, sabiendo que ellas son muertas, pero para ellos es lo máximo. ¿Y cuál es el resultado? Pues que Dios mismo permite eso de la necedad del hombre. Entonces eso era Jimmy. Muchísimas gracias, mi hermano William, y le vamos a pedir que por favor nos despida en oración porque ya se terminó el tiempo, mi hermano William, entonces te pedimos que por favor nos despidas en oración, ¿vale?